El estudio que estás por ver está preparado con mucho cariño para que sea una verdadera bendición en tu camino. Te invitamos a verlo completo. Cuando termines, déjanos un comentario con tus reflexiones y para que no te pierdas el próximo mensaje, suscríbete y activa las notificaciones. Bien, la oración entonces es el medio a través del cual el cristiano debe vivir su vida. Quiero ahora hacerles una pregunta. ¿Cómo estás tú con la oración? ¿Sabe? Hay una diferencia muy importante entre simplemente orar y desarrollar una vida de oración. El que simplemente ora, ve la oración como una acción puntual. ¿Sabe? Yo me levanto en la mañana y oro. Muy bien. ¿Y el resto del día qué pasa? Bueno, yo oro 3 veces. En el desayuno oro, en el almuerzo oro y en la cena oro. Ojalá no entres en aquella fiebre del ayuno intermitente, porque entonces alguna de esas oraciones va a verse cortada, ¿no? Pero saben, no se trata de un momento determinado para orar, sino que lo que el Señor está vendiéndonos aquí es la idea de ustedes y yo debemos desarrollar una vida de oración. Y pone en contraste el hecho de orar con lo que los líderes religiosos acostumbraban a hacer en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los escribas y otras sectas que se levantaban por allí, como los saduceos, inclusive los esenios, se presentaban como líderes religiosos capaces de ser modelos en el tema de la oración. Y leíamos la semana pasada en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, que el Señor nos daba algunas pautas que parecieran de forma, pero no son de forma. Realmente lo que el Señor está planteándonos aquí va mucho más allá que la forma. Tú cuando ores, no seas como los hipócritas que aman orar en pie. Pues saben, el Señor no está fortaleciendo la idea de orar en otra posición. Lo que está hablando es de nuestra motivación al orar. Cuando oras, ¿por qué oras? El problema nuestro, que era el problema que tenían los líderes religiosos de la época de Jesús, es que terminamos usando la oración como una herramienta reactiva. Y tengo un propósito puntual cada vez que oro. Simple. Tengo una situación de salud. Señor, oro por mi salud. Tengo una situación económica. Señor, oro por la economía. Tengo una situación familiar. Señor, oro por este problema. Y saben, convertimos la oración en un asunto absolutamente reactivo. No es un estilo de vida, es simplemente cuando tengo una situación, apelo a la oración como aquella lámpara del genio, ¿se acuerdan? Quiero pedir un deseo, froto la lámpara, saldrá el genio y le digo, Señor, pues yo quiero un deseo y pido mi deseo. De alguna manera, el Señor está atacando eso en los versículos del 5 al 8, el capítulo 6 de Mateo, al decirnos, mas tú cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos tenían una intención. Y creo que la semana pasada en 3 puntos desarrollamos cuál debe ser el contexto que debe regir nuestra vida a la hora de desarrollar una vida de oración. En primer lugar, debemos quitar todo ritualismo que pudiéramos tener y que pudiera haber influenciado nuestro concepto de orar. Los líderes religiosos habían hecho de la oración un ritual. Tú te vas a parar, tú vas a levantar las manos, tú vas a mirar hacia arriba. Y saben, la forma parecía tener más fuerza que el fondo de la oración. Mas tú cuando ores, quita todas esas ideas ritualistas religiosas, porque no es eso lo que el Señor está buscando. Decíamos la semana pasada también que el objetivo central de la oración tiene que ser fortalecer nuestra relación con el Padre Celestial. Si no es el objetivo, tenemos que revisar nuestras motivaciones. Miren, la oración debe tener como único objetivo fortalecer nuestra relación con el Padre Celestial. Y en la medida que mi relación con Él se va fortaleciendo, voy aprendiendo a conocer su voluntad para mi vida. Hay una pregunta que continuamente nos hacemos. ¿Cómo puedo conocer yo la voluntad de Dios? Qué respuesta tan difícil. Porque normalmente la preguntamos cuando hay algo puntual. Voy a tomar una decisión. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Y voy a hacer tal cosa. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Y si no hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida cristiana esa relación con el Padre que se establece a través
de la oración, como el Señor nos las está planteando aquí, hermano, qué difícil se nos vuelve poder conocer la voluntad de Dios. Porque si no conoces a Dios, ¿cómo puedes conocer su voluntad? Así que el objetivo que persigue la oración es conocer profunda e íntimamente al Señor. Pero la vida de oración también reclama de nosotros que asumamos algunos compromisos. Dice el Señor, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, en la vida de oración hay un compromiso de regularidad, hay un compromiso de intimidad y hay un compromiso de sinceridad. Y debemos asumirlo. ¿Saben? Es más fácil a veces engañarnos diciéndonos, yo oro, que asumir lo que realmente implica una vida de oración. Es tiempo de que nosotros podamos sentarnos y tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con tu vida de oración? Porque de eso depende tu relación con el Señor. Sigue después del versículo 8 del capítulo 6 de Mateo, el Señor sigue hablando de la oración y ahora, después de presentarnos el contexto, nos va a plantear una oración modelo. La conocemos comúnmente como el Padre Nuestro. Y vamos a dedicar algunos domingos a estudiar el Padre Nuestro. Una tarea compleja, créanme. Pudiéramos dedicar mucho tiempo a estudiar cada parte de este Padre Nuestro, pero vamos a tratar de ser muy concretos. Pero antes de arrancar con el Padre Nuestro, que lo vamos a leer aquí juntos, quisiera establecer la diferencia entre ver el Padre Nuestro como una oración modelo y verlo como una oración que yo debo repetir mecánicamente para lograr algún objetivo. Permítame establecer esa diferencia. ¿Es la oración del Padre Nuestro un modelo de oración o es una oración que debo repetir mecánicamente de manera continua? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está, o pudiera ser comparable, con un cocinero que va a hacer un plato sumamente complejo. Esto es un chef que tiene que preparar un plato complejo. Y el tipo tiene todo lo que necesita ante sí y tiene la receta de ese plato complejo. Bueno, uno va a tomar la receta y va a comenzar a seguir al pie de la letra esa receta. Bueno, se va a conseguir con realidades como esta. Por ejemplo, para realizar ese plato, usted tiene que agregar 1/8 de cucharada de sal. Alguien, por favor, en cristiano, criollo, caraqueño, que me explique cuánto es 1/8. Si tú no eres cocinero y no tienes todos los jugueticos que debería tener un cocinero, ¿cómo mides 1/8? 1/8 de cucharilla. Agarra la cucharita, la divides entre 8 y bueno, vas a sacar uno de esos. Es complejo. Así que el que sigue la receta tiene que tener todos esos instrumentos allí en su mesa y el tipo va a agarrar esas cucharitas que ahora salen ahora, que vienen marcaditas, y dicen 1/8, y él va a tomar esa y ese es lo que le va a echar de sal. Sigue leyendo su receta y como la está siguiendo al pie de la letra, más adelante le dice, vas a tener que agregar 2/3 de taza de agua. O sea, 2/4 está bien, es la mitad, pero 2/3. Agarra la taza, divídela entre 3 y toma solo 2 pedazos. Es una cosa rarísima. Hermano, pero las recetas tienden a hacer eso. Y los que son cocineros y saben cocinar, tienen todos los jugueticos necesarios para entonces tomar el envasecito que dice 2/3 y eso es lo que va a agregar de agua. Y él no se va a salir de la fórmula. Y al final, cuando ya ha terminado de seguir la receta al pie de la letra, él debería tener un plato perfectamente como se supone que debería salir. En la otra mesa, imagínense un MasterChef, en la otra mesa vamos a tener un cocinero un poco más empírico. El tipo también es un chef, pero él aprendió a cocinar con la abuela. Estudió cocina, pero la abuela lo enseñó a cocinar. Y él va a hacer exactamente el mismo plato. Y tú le vas a preguntar, ¿cuánto agregaste de sal? 3 pizcas. Ahora tenemos un problema más serio. Porque alguien tiene que explicar, por favor, cuánto es una pizca. Y le voy a poner un reto más difícil. Me va a decir cuánto es una pizca con las manos atrás. Porque todo el mundo dice que una pizca es esto.
¿Pero qué es una pizca? O sea, mi pizca no va a ser, no sé, la pizca de Adriana, porque las pizzas son distintas. Ahora, hermano, él va a continuar, porque ya ha hecho sus 3 pizcas, y como no pudo explicar nunca cuánto es una pizca, él te va a decir, chico, échale sal al gusto. Yo como sin sal. O sea que mi gusto puede ser de mal gusto para aquel que come con sal. Entramos aquí en un plano absolutamente subjetivo. Y él sigue haciendo su cocina y cuando ve, agregue 2/3 de agua, él va a decirte, échale agua. ¿Y hasta cuánto? Pues hasta que se note que le echaste agua. ¿Y qué tiene que pasar? Dale, échale, hasta ahí. Los cocineros, los grandes chefs, en las grandes cocinas, ellos no preparan todos los platos. Ellos tienen gente allí que prepara los platos y ellos están supervisando el trabajo de los cocineros. Y ellos van pasando y huelen o prueban. A esto le falta tal cosa. Un poquito más. Y cuidado, regula esto. Y termina de completar aquello. Y ellos van trabajando de forma muy empírica. Y eso hace que la cocina pueda ser tan variada, porque la forma como un chef cocina no es igual a como el otro chef cocina. ¿Saben? La oración modelo nos lleva, como estos chefs, que ambos llevan la misma línea, pero el segundo está más íntimamente relacionado con lo que está preparando. ¿Saben? Hay un elemento, sí, de sus emociones, pero también de su forma como conceptualiza algunos aspectos. Hay elementos de la decisión que son individuales, correspondan a esa persona, que están contenidos allí, en esa receta. Y creo que la oración va por ese lado. O sea, no es para repetir mecánicamente el Padre Nuestro. El Padre Nuestro fue dejado para que nosotros podamos tomarlo como un modelo que nos oriente a pasar nuestro tiempo con el Señor. En el momento que tu corazón está lleno de dolor, entonces el Padre Nuestro va a tener un sentido distinto a los días en los que tu corazón está lleno de alegría. Y la idea es esa, que tú puedas desarrollar tu tiempo de intimidad con el Señor, teniendo allí nuestra oración modelo, pero realmente comprendiendo lo que el Señor quiere transmitir en cada uno de los pasos que está allí. Así que, memoriza el Padre Nuestro, está bien que lo memoricemos, pero no para repetirlo mecánicamente, sino para desarrollarlo frecuente, personal e íntimamente en nuestro tiempo a solas con Dios. Podemos decir que el Padre Nuestro es el modelo que Cristo nos dejó para guiarnos a desarrollar una vida de oración. El Padre Nuestro es el modelo que Cristo nos dejó para guiarnos a desarrollar una vida de oración. Ahora sí, con esto en mente, leemos junto al Padre Nuestro. Lo tenemos allí en Mateo 6, de 9 al 13, lo tenemos allí en la Nueva Versión Internacional, y lo vamos a leer con una dinámica que le voy a copiar al pastor Eddie Carunel, que estuvo con nosotros hace unos meses atrás. Yo voy a leer hasta que consiga un signo de puntuación, y ustedes van a continuar hasta que consigan otro signo de puntuación, y así vamos a ir alternando hasta que terminemos todo el pasaje. ¿Les parece? Vamos a ver. Ustedes deben orar así. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdónanos nuestras deudas. Y no nos dejes caer en tentación. Muy bien. Hermano, estamos leyéndolo desde allá porque mi NBI no es igual a la NBI que está proyectando allí Daniela. Entonces, nos íbamos a chocar con los signos de puntuación. Pero, qué interesante. Yo creo que nunca como iglesia habíamos recitado juntos el Padre Nuestro. Se escucha raro, ¿no? ¿Saben? La intención de esto es que podamos obtener qué quiso transmitir el Señor cuando le dijo a sus discípulos que estaban allí en ese gran sermón del monte y a la multitud de personas que estaban escuchando sus palabras. ¿Qué quiso decirles cuando comenzó ahora, después de explicar dónde orar, cómo orar, de qué manera? Cuando comienza diciendo,
ustedes deben orar así. Y ustedes deben orar así. Saben, hay un contraste marcado entre esto. Ustedes ven que los fariseos oran de esta forma. Los líderes religiosos hacen esto. Otros se van por allá. Pero ustedes deben orar así. Ese enunciado, ustedes deben orar así, lo pudiéramos aplicar a cada una de las peticiones que acabamos de leer. Por ejemplo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pudiéramos decir, ustedes deben orar así. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ustedes deben orar así. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ustedes deben orar así. Y así pudiéramos hacerlo hasta el final. Nos está dando una indicación. Este es el modelo que deben seguir. Me llama mucho la atención la manera como el Señor estructura esta oración modelo. Y por eso vamos a estar reflexionando, tanto hoy como los domingos que sigan. Vamos a estar reflexionando brevemente en cada una de las peticiones que esta oración modelo nos presenta. Vamos con la primera petición. La primera petición de la oración modelo del Padre Nuestro nos lleva a reconocer la realidad del Dios a quien oramos. Nos lleva a reconocer la realidad del Dios a quien oramos. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Voy a decir algo delicado aquí, pero antes de que me vaya a lanzar una piedra después de decir lo que voy a decir, quiero que lo piense un poquito. Saben, porque somos muy buenos para hacer frases, de esas frases que tienden a quedar en nuestra mente por mucho tiempo. Pero a veces nos cuesta corregir o revisar si esa frase se corresponde a la verdad o no. ¿Han escuchado alguna vez? La oración tiene poder. Ahora, para que me lancen una piedra, les voy a decir, no, la oración en sí misma no tiene poder. La oración no tiene poder en sí misma. Quien tiene poder es el Dios a quien oramos. Él tiene poder. Porque si no podríamos terminar exaltando a la oración como ejercicio y olvidarnos que la oración que tiene poder es la que está elevada al Dios que es soberano y que está por encima de todas las cosas. Si hacemos un estudio sociológico, en el mundo, pues una buena porción de la humanidad ora. Algunos le oran al sol, otros le oran a los astros, otros le oran a quien mejor le parezca, a otros han fabricado sus propios dioses y pudiéramos tener una gama de colores diversos, de gente que ora. Ahora, la oración en sí misma tiene poder. Si fuera así, no importa a quién le ores, ora. Que alguien en el cosmos va a escuchar eso y va a responder. Pues no es eso lo que enseña la Biblia. No sé si lo sabían, pero aquí en Venezuela tenemos por el hecho de ser venezolano, ¿no? Pero eso de tenemos, como que, no, yo no juego. Pero en Venezuela tenemos a un santo al que le oran los malandros. Y lo venden por ahí en las tiendas estas de santería. Entonces, el malandro antes de salir a robar, se encomienda a su santo. Podríamos decir entonces, la oración tiene poder. Ese hombre, mira, le ora a ese santo. Y como lo importante es la oración, más que el objeto de la oración, bueno, algo ocurre, ¿no? ¿Qué le pedirá? No sé, no me pongan en eso. Pero hay un santo para los malandros. Ahora, lo que el Señor nos dice aquí con el Padre Nuestro y con lo que arranca esa oración modelo es, tú necesitas reconocer la realidad del Dios a quien le estás orando. Vas a orar así. Y miren cómo lo separamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No vas a orar a quien a ti se te ocurra. No vas a orar al que a ti mejor te parezca. No es que eleves tus oraciones al cosmos a ver quién puede hacer que lo escuche allí, sino que tú vas a orar al Padre que está en los cielos, cuyo nombre debe ser santificado. Y eso nos ubica ante la realidad
de aquel a quien oramos. ¿Qué oración tiene poder? La oración que es elevada al Dios que es todopoderoso. De otra forma, no hay garantía. No hay garantía. Ahora, desglosemos esta primera parte de la oración modelo de la siguiente forma. Oramos al Padre. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano, la idea del Padre ciertamente nos ubica en una posición de cercanía con Dios. ¿Saben? El judío miraba a Dios como Padre de la nación, como Padre del pueblo de Israel. Somos el pueblo escogido, Él es nuestro Padre. Y de alguna manera miraban la paternidad de Dios como un hecho global. Si vamos al contexto de lo que venimos hablando aquí, en el versículo 6, el Señor dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Ven la relación? Aquí pareciera ahora el Señor aclarar el asunto y decir, más que el Dios de Israel, el Padre de Israel, más que el Padre de la iglesia, más que el Padre de nosotros, Dios es tu Padre. Y habla eso de una relación tremenda de cercanía. Él es nuestro Padre y en algún punto nos ubica a todos bajo el alcance de un mismo Padre. Todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo es hijo de Dios y Dios es su Padre. Mi hermano, qué importante eso. Oramos al Padre. Él es el objeto de nuestra oración. Y esta primera parte del Padre Nuestro nos ubica en una posición de cercanía y de amor con Dios. El autor a los Hebreos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Bueno, permítame enlazarlo con esto. Porque el que está sentado allí es tu Padre. Es tu Padre. Ahora, Padre me ubica en una relación de cercanía con Dios. Dios no es para ti y para mí un ser cósmico que está en todas partes, sino que es mi Padre. Y hay una relación que me une a Él de manera íntima y personal. Pero continúa la oración diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Saben? Dios es omnipresente. ¿Saben qué quiere decir eso? Bueno, omnipresencia habla de alguien que es capaz de estar en todo lugar al mismo tiempo. No podemos decir, Dios está aquí solamente, ni Dios está allá solamente. Dios está en todas partes al mismo tiempo y con su presencia plena y completa. En la otra parte del mundo, digamos que pudiéramos ubicar un punto justo en el punto más lejano a nosotros ahorita, del otro lado del mundo. Ahorita son aquí en Venezuela las 12:44. A las 12:44 de la noche, en la otra parte del mundo, Dios está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Lo cantamos a veces, su presencia está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, está aquí. Bueno, si en ese país, no sé si será China, siempre decimos que los chinos están justo debajo de nosotros, pero en ese punto, debajo de nosotros, al otro lado del mundo, donde son las 12:44 de la noche. Si en ese punto, esos hermanos allá estuvieran haciendo una vigilia en este momento y están orando, ahí está el Señor. Con su presencia plena. Dios está allí, tan cierto como el aire que ellos respiran allá, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Y de alguna manera, pudiéramos decir, su presencia está en todas partes. Pero el Señor nos manda a orar y en la oración nos pone a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, no está limitando al Padre a los cielos. Nos está recordando que aquel que es mi Padre, con el que tengo cercanía, es también el que está sentado en el trono y ejerce toda autoridad y tiene todo control y todas las cosas se someten a Él. Él es nuestro Padre y el que es nuestro Padre está sentado en el trono. ¿Hay acaso algo que pudiéramos pedirle al que está sentado en el trono que no pudiera darnos?
Dice Pablo a los Romanos capítulo 8, y aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas que pudiéramos necesitar? No es posible, hermano amado, que tú llegues a la presencia de tu Padre y tu Padre, uno, no conozca lo que te está moviendo y que tu Padre se pare ante ti y te diga, hijo, tengo algo que decirte. Lo que me estás pidiendo se escapa de mis manos. No puedo concedértelo. ¿Por qué? No estaba preparado para eso. Mire, eso podrá pasar con cualquier otro. Pero con el Padre que está en el trono, no puede pasar, porque Él está en el trono. El salmista decía, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Así que, hermano, nos sentamos aquí ante una dualidad y vamos a orar al Padre. Y cuando oramos al Padre vemos la cercanía, pero cuando vemos que está sentado en su trono vemos su majestad. Y nos encontramos con un atributo de Dios que a mí, de todos los atributos de Dios, es el que tal vez más me impacta. Y no dejo de verlo en todo lo que la Biblia me presenta acerca de Dios. Para los estudiantes de teología voy a usar dos términos aquí que le encantan a los teólogos. Los teólogos son algo así como los médicos. ¿Saben? Los médicos les encanta una palabra extraña. Me estoy metiendo en problemas porque aquí hay más de uno. Así, abuelo de paro veo tres. pero a los médicos siempre se complican la cosa, ¿no? Pero los teólogos también no se crean. Y hay dos términos teológicos que se utilizan para describir a Dios, que usan algunos términos un poco altisonantes. Pero como sé que aquí a algunos les encanta eso, pues se las voy a soltar. Dios es un Dios trascendente. ¿Qué quiere decir? Él trasciende. Está tan lejos de nosotros, que es infinitamente inalcanzable. Cuando yo veo el poder de Dios, su poder es tan grande, tan infinito, que es infinitamente inalcanzable para mí. Cuando yo veo, por ejemplo, la omnipresencia de Dios, hablar de la presencia de Dios es un concepto tan amplio que no cabe en mi cabeza, es inalcanzable. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de un amor infinito, inagotable. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de un favor que lo cubre todo. No es posible que la gracia se acabe. Cuando hablamos de su misericordia, pues la Biblia dice que se renueva cada mañana. Todos los atributos de Dios son eternos. Y cuando nos paramos ante un ser eterno de ese calibre, tenemos que reconocer, Él está muy, 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 muy lejos de nosotros. Infinitamente lejos de nosotros. Y eso es verdad. Él es un Dios que trasciende. Pero en teología también se habla de la inmanencia de Dios. Él es un ser inmanente. Inmanente quiere decir que está tan cerca de mí que de alguna forma me contiene. Entonces, tenemos ese conflicto allí, que Él es tan grande que está lejos, pero es tan amoroso que está cerca. Entonces, Dios no nos ama a nosotros con su amor eterno, sino que podemos decir, Dios te ama a ti con amor eterno. ¡Ven! Qué interesante. Dios no es bueno con bondad eterna para que el mundo disfrute su bondad, sino que Él es bueno para contigo. Y aquel canto que una vez entonábamos, Señor, tú me llamas por mi nombre, cierto, te conoce por tu nombre. Entonces el Dios que trasciende también está cerca de nosotros. En esta relación pareciera que Cristo quiere que no perdamos de vista esa relación. Él es mi Padre y como Padre está tan cerca de mí como un padre está de su hijo. Pero Él está en el trono y como Dios soberano no puedo perder de vista que Él sigue estando por encima de todas las cosas y que su voluntad debe estar por encima de la mía y que Él no ha perdido el control porque está sentado en el trono. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahora llego yo y oro al Señor. Y cuando oro, Cristo me dice, recuerda, es tu Padre. Entra con confianza, es tu Padre. Y yo veo al Señor y digo, Padre, que estás en el cielo. Eres mi Padre, te amo. Eres mi Padre, sé que me amas. Eres mi Padre, puedo ir a ti a encontrar el oportuno socorro. Eres mi Padre.
pero entiendo al verte sentado en el trono que eres Dios que reina sobre todas las cosas. Miren, ese sano equilibrio no nos va a permitir caer en extremos. Permítame decir algo que si no lo digo aquí, ¿saben? Por guardármelo me puedo hasta enfermar. Y no me lo voy a guardar, lo voy a decir. Lo tengo anotado, quiere decir que lo voy a decir. ¿Saben? Cuando vemos a Dios como Padre, debemos entender lo siguiente. Sé que suena muy bonito esto, pero ¿hasta qué punto es cierto? ¿Saben? No nos está diciendo el Señor, Él es tu papá, Él es tu papito, tu papaito. ¿Saben? Nosotros los latinos tendemos a transgredir un poco los límites. Y la figura de autoridad que implicaba el padre en la familia judía, a veces no la vemos en la familia latina. O sea, el papá a veces no es una figura ni siquiera respetable en algunos hogares. Y pudiéramos confundir la figura de Dios como padre con la figura que algunos papás ocupan dentro del hogar. Y cuidado, no podemos hacer eso. Cuando se dice que es nuestro padre, nosotros debemos entender que tiene la misma autoridad y el mismo amor y la misma condición que como miraban los judíos a un padre en la época. El padre era aquel que proveía, que protegía, era un hombre que revestía autoridad. Todas las cosas en el hogar funcionaban porque el padre hacía que funcionaran. Pero cuando el padre llegaba de su trabajo a casa, los niños pequeños, sus hijos pequeños, salían corriendo y se le lanzaban encima. ¿Perdían la autoridad? No, lo amaban. Los niños sabían que ese hombre que está llegando allí era quien les proveía y los protegía y que no hay un lugar más seguro que los brazos del padre. Pero en esa relación, nunca jamás un niño de estos se iba a atrever a faltarle el respeto al padre. ¿Por qué este equilibrio es tan importante? Eres mi padre, pero estás en el trono. Estás cerca de mí, pero entiendo que eres soberano. Ese equilibrio, ¿por qué es importante mantenerlo a la hora de orar? Hermano, porque los extremos son peligrosos. Podemos caer en este extremo. Dios está en su trono y nada tiene que ver conmigo. Él está allá, está tan lejos y Él es tan grande, Él es tan soberano, que Dios está ocupado en cosas que trascienden también. Dios se ocupará de que el magnetismo que mantiene separados los planetas no se pierda. Dios estará ya tratando de que las cosas en el sistema solar se mantengan en equilibrio. Dios estará tratando de mantener las mareas allí, mandando la lluvia. Pero no tiene nada que ver conmigo porque es tan distante. No. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Ahora, pero verlo como mi Padre y no verlo como el soberano que está sentado en el trono, nos podría llevar a caer en extremos como estos. ¿Han visto a algún niño hacerle una pataleta a su padre? Y hay muchos cristianos hoy haciendo pataletas al Padre, diciéndole, ¿sabes? Yo quiero esto. Y yo te ordeno, Padre, que me des lo que te estoy pidiendo. ¡Ey! Cuidado. Él es tu Padre, que está sentado en el trono. Permítame un caraqueñismo de los años 50, que ahorita pudiera ser visto como un acto de abuso infantil. Pero si en la época de nuestros abuelos algún hijo se hubiera parado a nuestros abuelos y le hubiera dicho, ¿sabes cómo es la cosa, papá? Tú me vas a dar lo que te estoy pidiendo porque me da la gana. Bueno, ese abuelo nuestro, papá de aquel, hubiera procedido, voy a decir un caraqueñismo para no ser tan violento, hubiera procedido a voltearle la máscara a ese muchacho. Mi hermano lo iba a disciplinar y con lo que nosotros llamamos un famoso tate quieto, iba a hacerlo recordar, yo soy el Padre y punto. Y las cosas se van a hacer como están destinadas a hacerse, porque yo soy el papá. Ahora, no debemos olvidar nunca que sí, Dios es nuestro Padre y eso habla de amor y cercanía, pero Él está en el cielo, Él está en el trono y tiene el control de todas las cosas. Hermanos, sí se ve ese equilibrio. Lo importante aquí es que entendamos
si el Dios que trasciende también es cercano y quiere estar contigo, quiere tener una relación íntima, personal y profunda, no con nosotros, contigo, contigo. Y comienza la oración aclarándonos el punto. Padre nuestro, que estás en el cielo. Pudiéramos cerrar esta primera parte de la oración con lo que sigue. Santificado sea tu nombre. Mi hermano, es un reconocimiento a la santidad del Padre. ¿Sabe? Ese Padre que está en los cielos, ese Padre que es mi Padre, que me ama, cercano, que quiere conocerme íntimamente, que quiere bendecirme de manera personal. Ese Padre que está en el trono y es soberano sobre todas las cosas, es también santo. Y la santidad es uno de los atributos más relevantes de Dios. Para que tengamos una idea de la santidad. Cuando hablamos de santidad, debemos entender lo siguiente. Primero, nosotros los seres humanos no somos santos en nosotros mismos. Somos pecadores en esencia. Y eso ya contamina nuestra santidad. Así que nosotros no somos santos por naturaleza. Pero hay en el cielo algunos seres que son santos por naturaleza. Permítame ubicarlos aquí con los ángeles. Los ángeles que están ante el trono de Dios son santos por naturaleza. Pero Isaías tiene una visión, capítulo 6 de Isaías. Y al tener esa visión, ve al Señor sentado en el trono. Y alrededor de él ángeles volando, ángeles especiales que tienen 6 alas. Con 2 vuelan, con 2 se cubren los pies y 2 cubren su rostro para no mirar al santo que está sentado en el trono. Y estos seres que son santos, naturalmente santos, cuando ven la santidad del Padre, comienzan a cantar, santo, santo, santo. ¿Saben? Se tapan el rostro, porque aun cuando ellos sean santos, el que está en el trono es plena, total, absolutamente santo. Y su santidad es irresistible aún para ellos. Ahora, vamos a orar. Y el Señor nos dice, cuando estés orando, recuerda un detalle. A quien le oras es absolutamente santo. ¿Saben? En hebreo, cuando se repite una expresión 3 veces, santo, 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 lo que quiere decir es superlativamente santo. Es decir, es absolutamente santo y no hay nada que se escape de su santidad, ni hay algo que esté fuera del alcance de su santidad. Él es plena, total y eternamente santo. Hermano, ¿qué quiere decir que Él sea santo? Quiero que nos pone en la perspectiva correcta. Cuando me acerco al Padre, entendiendo su santidad, debo comprender que estoy ante un Dios que me trasciende. Saben, aquí hay gente con muchas habilidades. Yo reconozco las habilidades. Hay gente que hace cosas que, hermano, yo puedo decir, los admiro porque se requiere mucha habilidad para lo que son capaces de hacer. Algunas de tipo espiritual, pero otras también de tipo profesional, técnico, individual. Hay habilidades, hay habilidades. Y voy a repetir lo del primer servicio porque para mí es una habilidad. Saben, yo no le abro la boca a nadie para que me revise los dientes que no sea María Alejandra. Y a veces me engaña. Y voy engañado y cuando veo, ya tengo la boca abierta. Pero lo hago con confianza, hermano, porque creo que tiene una habilidad. No solo estudió odontología, sino que creo que Alejandra tiene la habilidad de trabajar efectivamente el tema de la dentadura. Ahora, todos tenemos habilidades y unos pudieran destacar más que otros. Pero cuando llegamos a la presencia del Señor y vemos su santidad, mi hermano, la santidad del Señor debería apabullarnos. Y ante Él no hay habilidad de ningún tipo. Y nunca vas a considerarte más pobre en espíritu que cuando estés frente a frente con la santidad de Dios. Y presentarse ante el Señor como un pobre en espíritu es la forma adecuada para poder conseguir socorro en el momento que más lo necesitamos. Así que no hay altivez. Si usted llega a la presencia del Señor y hay altivez en tu manera de expresarte a Él,
no has entendido su santidad. Deberías llegar con el rostro cubierto. Deberías llegar de rodillas ante el Señor. Porque estás entendiendo que el que tienes al frente es absolutamente santo. Ahora, ¿qué más implica el reconocer que el Señor sea santo? Bueno, reconocer su absoluta santidad también implica que si Él es santo, reclama de mí ser santos. Y en el Antiguo Testamento hay un mandato en Levítico: sean santos como yo soy santos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro nos los presenta de esta forma: sean santos porque yo soy santo. Miren qué interesante. Aquel que es absolutamente santo me hace santo a mí. Y saben ustedes y yo que no somos por naturaleza santos, podemos tener santidad porque el que es absolutamente santo nos ha santificado por completo en Cristo Jesús. ¿Qué tal? Yo soy santo porque Él es santo. Quiero que presten atención a una palabra aquí que es clave. Sean santos. Si ese versículo dijera, como yo soy santo, tuviéramos un gran problema. Porque el Señor estaría diciendo, bueno, necesitas llegar a mi nivel. Sé santo de la misma forma que yo soy santo. Hermano, aquí hubiera una iglesia de frustrados. Nunca podríamos llegar a ese punto. Pero el Señor no dice eso. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Y si alguien se levanta y dice, yo no puedo serlo, la respuesta es no, no puedes. Pero en el Señor tú puedes ser santo porque el que es santo te santifica. Hermano, puedes llegar ante el Señor y ser santo porque el que es santo te santifica. Estás luchando con un pecado, el que es santo te santifica. Hay una condición en tu vida que no has podido vencer. Acuérdate de esto, Él es santo y el que es santo te santifica. Podemos ser santos porque el que es santo nos ha hecho santos. Sé santo porque Él es santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano amado, el Dios que trasciende a todo es tu Padre. Y ese Dios que trasciende a todo y es tu Padre es santo y demanda de ti santidad. Y esa santidad es posible porque el que es santo te hace santo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Saben? Pudimos en este tiempo haber repetido mecánicamente no sé cuántas, unas 200 veces el Padre Nuestro. Pero tal vez no tener el sentido de lo que el Señor quiso transmitir cuando nos dio esta oración modelo. Ahora, cada vez que ores, quiero que puedas estar consciente de esto. ¿A quién estás orando? ¿Es Dios tu Padre? Y estás consciente que tu Padre, quien te ama y está cercano a ti, ese Padre es también el Rey que está sentado en el trono. Vive y reina para siempre. Es soberano sobre todo lo que existe. ¿Estás consciente de la soberanía de Dios? ¿Estás consciente de su santidad? Él es santo. Y por ende, tú puedes ser santo. Hermanos, ese es el Dios a quien oramos. ¿Saben? La oración en sí misma no tiene poder. La oración con poder es la que se eleva a nuestro Padre Celestial, que es santo, santo, santo. La semana que viene continuamos con la siguiente petición. Pero hasta aquí, queridos hermanos, ¿a quién estás elevando tu oración? Yo quisiera que pudiéramos orar. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Pero antes de hacerlo, quiero hacer una invitación especial. ¿Saben? Nada de esto que hemos hablado aquí tendría sentido si ese Dios que está en el trono, que es santo, 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 no es tu Padre. Y como siervo del Señor, tengo que decirte, aquello que tal vez nos han enseñado
de que todo ser humano es un hijo de Dios. No, no es cierto. La Biblia enseña algo distinto. Juan 1:12 dice: mas a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que ha depositado su confianza en Cristo. La buena noticia es esta: Él tiene sus brazos abiertos, esperando que tú vengas a Él. Cristo murió en la cruz por amor a ti. Dios hecho hombre, Cristo, el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Ese que se hizo hombre y anduvo en esta tierra, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y hoy reina y vive para siempre. Aquel que murió en la cruz, murió para que tú hoy puedas tener un encuentro personal con Él y así poder tener todos los derechos legales que acompañan a un hijo de Dios. Y si depositas tu confianza en Cristo, en este mismo instante puedes cerrar tus ojos y decirle: Padre nuestro. Y si alguien te preguntara: ¿cómo te atreves a llamar a Dios Padre? Bueno, porque el que está en Cristo es hijo de Dios. Si alguien no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, allí donde estás, yo te quiero invitar a que podamos orar. Y en esta oración vamos a pedirle al Señor que entre a tu vida. Si me permites, te quiero guiar en esta oración. Dile al Señor estas palabras: Señor, yo reconozco que soy pecador, que he pretendido vivir mi vida tal vez de la mejor manera, pero estoy lejos de ti. Y entiendo que enfrentar la vida sin ti no tiene sentido. Te pido perdón. Y quiero a partir de hoy reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Hazme una nueva persona en tu nombre. Amén. ¿Saben quién invitó a Cristo a ser el Señor de su vida? Entonces, con todo derecho, con toda autoridad, puede cerrar sus ojos y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Pudiéramos ser hasta un poco más específicos con aquello de las recetas que le dije al principio. Pudiéramos decirle al Señor, al Padre: mi Padre, Padre, mi Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Padre, reconocemos hoy tu grandeza. Reconocemos hoy tu autoridad y reconocemos hoy tu soberanía. Nada de lo que tú hagas sobre nuestra vida, nada de lo que permitas que ocurra en nuestra vida, ningún proceso por doloroso que pudiera ser, se escapa de tu justicia. Eres justo. Pero así como vemos a un Dios justo ante nosotros, vemos a un Dios infinitamente amoroso. Y como Dios de amor, hoy quiero agradecerte y pedirte que me ayudes a seguir adelante, viviendo como un hijo tuyo realmente debería vivir. Que tu santidad pueda tener en nuestra vida un reflejo. Te lo pedimos, Señor. Que tu autoridad pueda ver en nosotros a un siervo dispuesto a sujetarse, pero que tus brazos de amor paterno puedan estrechar nuestra vida y nosotros podamos ver en cada paso que no estamos solos. Nuestro Padre Celestial va con nosotros. No hay un lugar más seguro que en tus brazos y ahí queremos estar. Alabamos tu nombre, Padre, y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría leerte.
No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir la notificación de nuestro nuevo estudio cada semana.